Nos vamos a hacer famosos, como cuando salía en la tele. Hace un siglo fuimos famosos por la gripe española, la que mató a 80 millones de personas en todo el mundo. No sé si la nueva crisis mundial de deuda se conocerá como la crisis española, porque igual está ahí antes en otro lado. Pero de lo que estoy seguro es que con tanto desempleo nos vamos a hacer famosos al popularizar a nivel mundial la siesta española. Como queremos seguir soñando un poco más, creyéndonos las fantasías del asalero 6 meses más, también se podría llamar la crisis de la siesta. ¡De la siesta, Elena! ¡De la siesta! ¡Despiértate de la siesta, salero! ¿Me entiendes? Hay razón para la esperanza. Supongo que ya habrías escuchado antes pronósticos apocalípticos, y sabrás que normalmente no se cumplen por varias razones. Para empezar, es posible que los pronósticos del gobierno sean erróneos, que pequen de pesimistas, y que en el 2013 la situación sea mejor. Otro factor puede ser la creatividad humana. La capacidad de invención y de adaptación del ser humano ha sorprendido muchas veces y ha impedido que se cumpliesen predicciones negativas. No sé lo que seremos capaces de inventar, pero desde luego la solución no va a nacer de la nada, y si hablamos de creatividad, creo que en España no vamos a encontrar la fórmula mágica, porque no nos llega ni para I+D. ¿Me entiendes? De haber algo positivo, vendrá del extranjero, lo que equivale a considerar que la creatividad es un factor externo. Ya te lo va a explicar la voz. El principal factor externo es el crecimiento del resto del mundo. Si al resto del mundo, especialmente a Europa, le va bien, seguro que a nosotros nos ayuda. Durante las últimas décadas, el PIB mundial ha crecido al 4% anual, lo que equivale a multiplicar por 2 el PIB cada 20 años. ¿Me entiendes? Desgraciadamente, no hay materias primas y recursos suficientes en el mundo para poder doblar el PIB otra vez en el 2030, y así crecer al 4% durante los próximos 20 años. Pero como hoy estamos dando por buenos los pronósticos del gobierno, confiaremos en la creatividad humana. Vamos a suponer que lo conseguimos. Lo que de ninguna manera se puede hacer es pensar que el crecimiento mundial vaya a ser mayor al 4% de promedio. Así que tenemos un límite al crecimiento mundial, lo que significa que si unos crecen mucho, otros crecerán poco o nada. ¿Quiénes son los que más crecen? ¿Cómo se reparte la tarta del crecimiento? La tarta se ha quedado en Asia. China crece al 9%, la India al 7,5%. Otros países asiáticos como Vietnam o Bangladesh también crecen bastante. Y el último bocado se queda para América Latina, que tiene un gran potencial. ¿Me entiendes? Para Estados Unidos, Europa y África no hay más que migajas, de manera que España tiene muy complicado aumentar las exportaciones a su principal mercado, que es Europa. ¿Y por qué no nos dejan nada esos cabrones? Lo siento, estás equivocado. Recuerda que más de la mitad de la población mundial es asiática y que la gran mayoría es muy pobre. En realidad, los cabrones somos nosotros. A las cosas por su nombre. Que tenemos toda la pastelería y nos queremos quedar también con la tarta del crecimiento. ¿Y la tendencia al crecimiento no puede cambiar? Mira, Chechus. Este libro es de hace 25 años. La tendencia ya se sabía entonces. China puede crecer al 9% durante mucho tiempo. Imagínate que el año pasado, en plena crisis mundial, China creció al 8,7%. ¿Me entiendes? El autor nos atrevió a colocar a las dos principales potencias, Estados Unidos y Japón. Pues bien, este mismo año 2010 ya es un hecho que China superará a Japón. ¿Por qué hay tanta gente en Asia? Reconozco que lo del subcontinente indio es muy grave, una auténtica plaga humana. Imagínate Bangladesh, 160 millones de personas en un país más pequeño que la mitad de España. Pero en realidad hay mucha gente en todas partes. Lo puedes ver en este gráfico. Asia es el continente más grande. El hecho de que los historiadores occidentales tengan una visión europea de la historia no puede ocultar que la mitad de la población del mundo siempre ha sido asiática. Los humanos y las voces somos una plaga en todas partes. ¿Por qué ha crecido tanto la población en los últimos 60 años? Parece que casi hemos triplicado la población mundial. Me alegra que me hagas esa pregunta. Se debe a muchos factores, como los avances médicos, tecnológicos o productivos, pero sobre todo se debe al uso que hacemos de la energía. Desde que empezamos a usarla, la plaga humana se ha multiplicado por 10. Imagínate, con 1 euro compras 1 litro de gasolina y mueves el coche 15 kilómetros. ¿Cuánto tardarías tú en moverlo con tu fuerza? ¿Cuánto te tendrían que pagar por hacerlo? Sí, ¿cuánto tienes que pagar a los que han hecho posible que el coche llegue a tus manos? ¿Y usted quién es? Es un intruso. Volvamos al tema del petróleo. Más vale que tenemos reservas para 40 años. Eso es. Empecemos recordando algunos datos. El precio adecuado para que la economía no se resienta siempre ha tenido un gran consenso internacional. Un barril debía valer entre 15 y 25 dólares. Sin embargo, el precio actual es de 80 dólares y consumimos 86 millones de barriles diarios, siendo el aumento de la demanda anual de China de 1 millón de barriles diarios. ¿Me entiendes?
En la primera mitad del 2008 se batió el récord de producción, 88 millones de barriles, pero el precio se disparó a $140. ¿Cuánto petróleo podemos producir en un día? El geólogo estadounidense Hubert se hizo la misma pregunta hace 60 años y empezó estudiando un pozo. Se dio cuenta de que cuando se descubre se empieza extrayendo un poco, luego más, pero llega un momento en el que las reservas se van reduciendo y resulta inevitable disminuir la producción, hasta que finalmente el pozo se agota. También se dio cuenta de que la producción de un país seguiría la misma evolución. Solo había que sumar las curvas de todos los pozos, incluyendo la fórmula de los pozos por descubrir, y una vez que lo hizo, pronosticó que el pico de producción estadounidense llegaría en 1970. ¡Qué loco! Es como una puta cabra. Mira, Chechus, aquí tienes la prueba de que no estaba loco. Los locos son los demás, que no se quieren dar cuenta, que no quieren ver. Ya te lo habrá dicho Pepe. Locos, ciegos y a veces también sordos. Por eso vamos a fichar a Paco. ¿Me entiendes? Si te fijas, acertó con exactitud con 15 años de antelación, y si luego no ha bajado tanto la producción como él predijo, es gracias a Alaska, con la que él no contaba. ¿No te parecen casi idénticas? Ya te digo, ¿y por qué no sumo las curvas de los países para calcular el pico de todo el mundo? Lo hizo, pero esta vez no tuvo suerte, porque en los 80 hubo una crisis con la que él no contaba, que retrasó 10 años el aumento de producción de petróleo. ¿Y para cuándo lo predijo? Esta vez no dijo un año exacto, pero lo calculó entre 1992 y el 2000, en función de las reservas que se encontrasen. Concretamente, el pico hubiese sido en 1998 si no llegase a ser por la crisis de los 80, que lo retrasó unos 10 años. ¿Pero qué dices? Entonces el pico hubiese sido el récord de 88 millones en el 2008 que me decías antes. Te veo atento, así que te voy a explicar este gráfico, que representa solo a los países que ya habían alcanzado el pico de producción antes del 2006, y como podemos ver, producen 40 millones de barriles diarios, casi la mitad de los 86 millones de barriles diarios del mundo. ¿Me entiendes? El año que se coloca cada país es el año en el que alcanzó el pico de producción. Primero fueron Austria y Alemania, que apenas tenían reservas. Luego, como hemos visto, en 1971 se redujo la producción en Estados Unidos, tanto en Texas como en el resto del país, y fue sucediendo lo mismo en los otros países del gráfico. ¿No te parece preocupante? En 1997 producían 40 de los 73 millones mundiales, y 10 años después producían menos a pesar de que la producción mundial había crecido a 87 millones, y el precio era 5 veces mayor. ¿Me entiendes? Fíjate en el último país que alcanzó el pico de producción, México, en el 2004. ¿Ves cómo la suma total de la producción de todos los países que tiene debajo, incluyendo la línea azul de México, ha bajado de 34 millones en el 97 a 30 millones en el 2007? Esto no son pronósticos, estamos analizando el pasado. ¿Me entiendes? No creo que sea suponer demasiado pensar que del 2007 al 2017 se reducirán otros 4 millones, de manera que el resto de países tendrán que producir más para compensar, y aún más para poder atender la creciente demanda de Asia. ¿Me entiendes? Los países que están a la derecha son los próximos en llegar al pico de producción, y se piensa que a China posiblemente le llegó el año pasado. Rusia, que no aparece en el gráfico, es el principal productor mundial, junto a Arabia Saudí. Produce 10 millones de barriles diarios, y se estima que su pico de petróleo es este año. ¿Me entiendes? Sea como fuere, entre China y Rusia representan una producción de 15 millones, que ya no tiene tendencia a crecer. Como mucho, solo pueden aumentar la producción los países que representan 30 de los 86 millones actuales. Ya entiendo lo que dices, pero no estás teniendo en cuenta las reservas de petróleo que encontraremos en el futuro. Mira, Chechus, en este gráfico te puedes imaginar el futuro. La raya negra es la producción anual y la gris las reservas que se encuentran. Llevamos 30 años consumiendo más petróleo del que encontramos, con una diferencia cada vez mayor. ¿Realmente crees que algún año encontraremos más petróleo del que extraemos? ¿Cuánto tendrá que valer el petróleo para que consigamos eso? Para, que te empiezo a conocer. No me hables de precios. Yo creo que lo interesante sería tener la curva de Hubert actualizada para todo el mundo, no solo para la mitad. Pues aquí la tienes. Volvemos a comprobar que la producción se estancó en los 80 y que el pico de producción es 2008-2010. Los 88 millones diarios de los que te hablaba antes son los 32.000 millones anuales del gráfico. ¿Cuánto reducen la producción los pozos que pasan el pico? Según los expertos, un 6% anual. Piensa que los países que aún pueden crecer tienen un importante freno con los grandes pozos viejos. Deben cubrir la reducción de los países que ya han pasado el pico, más de la mitad, y todavía deben crecer más, para atender la enorme demanda de Asia, que sigue creciendo. Entonces, ¿cuánto tiene que crecer la producción de petróleo en los países que todavía puede aumentar? Los expertos coinciden en que tendríamos que descubrir una Arabia Saudí cada 3 años. Bueno, no solo descubrirla, también desarrollarla. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ya va siendo hora de que reconozcamos que no hay petróleo suficiente.
Es posible que nunca superemos los 88 millones. Y aunque así fuera, sabemos que a medio plazo, 4 o 5 años, la producción bajará seguro. El petróleo barato se ha terminado para siempre. Más vale que tenemos otras energías. El pico del gas natural llegará dentro de 15 años, pero su producción es insuficiente. Rusia tiene el monopolio de la oferta, y su precio crece como el petróleo. Carbón hay más, como para 100 años, pero es de peor calidad. Contamina mucho más y sustituiría solo una pequeña parte del petróleo. Nos podemos ilusionar con los coches eléctricos de la tele, pero ¿de dónde sale la electricidad? ¿Qué vamos a comer 7.000 millones de personas si producimos etanol? ¿Me entiendes? La crisis inmobiliaria financiera nos está ocultando otra igual o más grave, y esta empezó antes. Fue concretamente la crisis del petróleo la que hizo estallar la crisis inmobiliaria. Oye, intruso, ¿qué tal la agricultura ecológica?